creo que requieren, ¿no?, que merecen una reflexión con esta misma perspectiva en lo que estamos viviendo con el COVID y de manera particular por lo que significa también en esta definición de bioética y del análisis de este tipo de problemáticas, ¿no? Y como la bioética lo dice, que es el estudio de los aspectos éticos de la ciencia de la vida, ¿no?, medicina y biología principalmente, pero también las relaciones del hombre con los otros seres vivos, ¿no? Y de esta forma también creo que es importante como antecedente mencionar que la UNESCO ha elaborado ya declaraciones que pues, todos conocemos y que aportan un marco normativo muy importante para el desarrollo de prácticas científicas y biotecnológicas que inciden en la vida y en la salud humana, pero también para el análisis de las condiciones de inequidad e injusticia, de marginalidad, de exclusión social, de pobreza y la que sigue si quieres, y otras determinantes que vulneran los humanos, es la que sigue. La que sigue, exacto, es ahí. Entonces, y otros determinantes que vulneran los derechos humanos. Y aquí en este sentido creo que es muy importante hablar de algunos conceptos como la dignidad, la solidaridad, la justicia, que pues sin duda permean en estos otros aspectos. De manera particular en el tema de las personas en movilidad, pues hay varias reflexiones que hacer en torno al tema, ¿no?, en torno al fenómeno. Plantea interesantes disyuntivas éticas, ¿no?, que los estados deben de solucionar a través de políticas públicas migratorias y que se deben considerar porque afectan a una cantidad importante de personas que están buscando ahora sí que nuevos horizontes a nivel internacional. Recordemos que hay más de 300 millones de personas migrantes en el mundo, lo que significa un 4% de la población mundial, y en el último trienio pues ha habido un aumento también importante de estas personas en movilidad. Prácticamente, ¿no?, 1 de cada 7 personas en el mundo vive en un lugar distinto al que nació. Y aquí, y en el análisis, creo, de la perspectiva bioética, es muy importante ahondar en los factores de empuje, ¿no?, en los push factors, o en los factores que llevan también a estas personas a migrar. Mucho se ha hablado de lo que ya decíamos ahora con estas declaraciones de la UNESCO, del tema de marginación, del tema de exclusión social, de pobreza, pero creo que también es muy importante ponerle otro ingrediente que es una razón fundamental en los últimos años para las personas que huyen del riesgo a perder la vida en sus países. Entonces, la violencia se viene a sumar, sobre todo en los últimos años, como un componente muy importante en estos factores de empuje y en esta búsqueda de nuevos horizontes a nivel mundial. Hay diferentes tipos de migraciones, pero en general, pues todas tienen alguna perspectiva social. Y es necesario también hacer un análisis de las consecuencias en términos de la justicia y la solidaridad que plantea este fenómeno migratorio, ya que afectan a muchos sectores tanto en el país de origen como en el país de llegada, y desde los ciudadanos hasta pues los sistemas de salud, de educación, etcétera, todo aquello relacionado con las políticas también del Estado que recibe, ¿no? También es importante considerar el tema de la salud y la migración de forma conjunta, es decir, también es parte de lo que se tiene que abordar, ya que la protección a la salud debe ser implementada de esa forma como un derecho universal e inalienable en diversos tratados, lo tenemos de esta forma, y pues se tiene que dar cuenta a este respecto. Desgraciadamente, pues no estamos tampoco ahí, es decir, sí hay varios, incluso hay el acuerdo de las migraciones, hay varias declaratorias, hay muchos, la que sigue, posturas que se han dado a nivel internacional. Sin embargo, sí hay todavía muchos retos, más creo el COVID, y este análisis también está muy, muy relacionado en perspectiva con lo que está sucediendo con el COVID, como hay ciertas poblaciones, como estos migrantes, como las personas en reclusión, como las mujeres, que por sus condiciones, contextos y situación tienen una mayor vulnerabilidad a ser afectados por la enfermedad de diferentes formas, ¿no?, o de manera sistémica. Entonces, creo que nada más para englobar esto, la perspectiva bioética, creo muy importante el análisis, como ya lo decíamos el otro día que discutíamos sobre el seminario de la UNAM, que me parece muy importante esta otra bioética latinoamericana que pues distingue
de situaciones emergentes a una ética también de situaciones persistentes, y esta última, pues justamente es la que refiere pues a la oportunidad justa de lo que sucede en muchos de nuestros países, a la atención a estas problemáticas como es la migración, como es la violencia, como es la pobreza, como es la marginación. Entonces creo que es muy importante verlo desde esta perspectiva. También indicar que los nuevos escenarios pues también exigen ciertas reglas prácticas y análisis, por ejemplo, biojurídicos, biopolíticos, susceptibles de encarar estas nuevas o estas realidades, estas otras realidades, más que nuevas, estas otras realidades, ¿no? ¿Y por qué el análisis bioético es pertinente en estos puntos, además de lo que ya he mencionado? Pues justamente porque confluyen muchos aspectos económicos, políticos, sociológicos, médicos, geográficos, históricos, jurídicos, que recuerdan justamente esta esencia misma del objeto de investigación bioética, ¿no? Y finalmente, en esta parte, la bioética es una disciplina construida por un conjunto de cuerpos científicos y justamente esta interrelación bajo una misma ética propone o puede dar solución a diversas problemáticas, y creo que ahí es donde el análisis bioético también puede proponer soluciones a fenómenos complejos como lo ya mencionado. La que sigue también ya nada más es como un poquito la historia, ¿no? De los aspectos de bioética, cómo empieza, con lo que todos ya sabemos, con los códigos de Nuremberg, con la bioética, finalmente empieza las primeras reflexiones en Europa, con los problemas que se ven en este sentido, en ese lado del mundo, y poco a poco creo que en Latinoamérica ha habido una reflexión de las mismas problemáticas que compartimos con esas regiones, pero también de las problemáticas en contextos principalmente latinoamericanos, y pues eso también ha impulsado un análisis bioético con una perspectiva comunitaria y no únicamente individual, una perspectiva también regional, ¿no? Y luego la que sigue, pues también viene algunas cosas de las fases de este debate ético en justicia social, cómo pasar de esa parte individual a la parte más sistemática, poblacional, el enfoque de salud en muchas de estas perspectivas, tanto en violencia como en migración, repito, es muy importante el entender la que sigue, los principios bioéticos de la mano, la que sigue, de la mano de los determinantes sociales, también es muy importante en temas de salud pública como los que estamos hoy hablando, es decir, el tema del COVID al final pone sobre la mesa muchos problemas de salud pública que tenemos en el mundo y de manera particular cómo afectan a ciertas poblaciones que, repito, por sus contextos, pues la tienen más difícil. Entonces, estas causas, al final, estos determinantes sociales, pueden ser, como decimos, desde si hay pobreza o desempleo, cuáles son las actividades o las estructuras que tienen alrededor en sus comunidades o en su entorno, en fin, diferentes interacciones también que tienen a nivel comunitario las personas y en especial estas poblaciones de las que hablamos. Y bueno, todos los principios bioéticos pues toman también relevancia, como lo vemos aquí en esta lámina, ¿no? El principio de la justicia, el principio de la equidad, un principio súper importante es la dignidad en estas poblaciones, a veces hay que subrayarlo, ¿no? La no violencia, en fin, hay varios de estos principios que son muy, muy importantes, el bien común y la autonomía. Y la que sigue simplemente ahonda, la siguiente lámina, en algunas de estas dimensiones del desarrollo humano a través de esta perspectiva basada en un modelo de salud pública con una visión ecológica, el modelo ecológico de la salud pública, que en donde hay un análisis a partir de lo individual, lo grupal, lo familiar, la parte educativa, comunitaria y social o comunal, ¿no? Y en esa parte también entra la parte cultural, y como todos estos determinantes al final influyen en las condiciones y en la realidad que tenga pues un grupo de personas o ciertas personas por sus características y contextos. Entonces, ya en la que sigue, dado este preámbulo, en las siguientes láminas voy a entrar de lleno en esta problemática y cómo estos principios de dignidad, justicia, solidaridad, etcétera, pues toman mucha relevancia en el tema del COVID,
que bueno, ya sabemos que es una pandemia muy fuerte, que al final es la enfermedad respiratoria más severa que hemos tenido pues en este siglo, y este impacto nos sitúa en un escenario muy complicado, principalmente por tres razones, ¿no? El índice de contagio elevado, la prevalencia de casos asintomáticos y la falta hasta este momento de una vacuna. Aquí les pongo simplemente los datos hasta el día de ayer, ¿no? La crisis sanitaria mundial al día de hoy pues tiene ya una gran parte de contagios, ¿no? Como lo podemos ver en la lámina. Y también más de 6 millones ya de contagios, más de 373,000 muertes. Y en el caso particular, y aquí anoto dos de manera particular, el caso de México y de Estados Unidos, pues vemos cómo en México hay más de 90,000 casos y 9,930 muertes. En el caso de Estados Unidos, pues ya tiene 1.8 millones de casos y 106,000, poco más de 106,000 muertes. Ahí nada más puse como dato el tema de las pruebas, ¿no? Creo que es importante nada más para saber, en números cómo están identificados. Pues en México, como todos lo sabemos, pues hay alrededor de 2,000 pruebas por 1 millón de habitantes. En el caso de Estados Unidos hay 53,000, y solo puse el ejemplo con otros países para ver, y como ya lo sabemos, pues es muy baja estos números en comparación con Italia, 64,000, Chile 30,000, Colombia 29,000, el caso de Brasil, que también son pocas pruebas, son alrededor de 4,000, España más de 86,000, Francia 47,000, etcétera. Entonces, y esto sí retoma importancia con los temas que estamos hablando. La que sigue, por favor, porque pues en mucho, por ejemplo, en esta población migrante, tan solo en una dimensión, por ejemplo, hablando, aquí puse de las diferentes poblaciones que voy a tocar rápidamente, hablando de los mexicanos en el exterior y de manera particular los que están en Estados Unidos. Sabemos que el 90% de los mexicanos, el 95% de los mexicanos que viven fuera de nuestro país están en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es un país que tiene más de 35 millones de personas de origen mexicano de primera, segunda y tercera generación. Muchos de los que hoy están en mayor vulnerabilidad son estos de primera generación, principalmente los indocumentados, y esos son alrededor de 6 millones. Sin embargo, hoy el reto no solo es para los indocumentados ante el COVID, también los documentados están teniendo ciertas problemáticas. También las normativas de Trump han puesto pues de manifiesto estos problemas, de tal forma que, por ejemplo, el migrante indocumentado, y aquí voy a hablar de dos, digamos, fases o dos facetas de este migrante indocumentado y en vulnerabilidad. Por un lado, hemos visto con cifras del Pew Research Center cómo el 49% de los hogares latinos alguien ha perdido el empleo en estos hogares. Por el otro lado, vemos que muchos de nuestros migrantes, también indocumentados jornaleros agrícolas, pues siguen en el campo de batalla trabajando para que la gente tenga que comer, pero sí ha habido también reducciones. También se habla de un 70% de reducciones en estos jornaleros. Entonces, es decir, los que quedan, muchos pierden el empleo, al menos de forma temporal, y los que quedan tienen que seguir trabajando el doble o el triple, porque está reducido a un 70%, pero sigue habiendo el mismo trabajo y el pago sigue siendo $14 la hora, ¿no? Entonces, ahí hay algunas de estas condiciones de justicia y de injusticia, y por el otro lado también muchos de los apoyos de los 2.6 billones de dólares que el presidente Trump ha manifestado poner a disposición de la población, pues no incluyen a estos migrantes. Ahí ya a nivel estatal hay algunas diferencias. Por ejemplo, el caso de California ya está empezando a sacar algunas ayudas para los migrantes, siendo pues un estado importante números de migrantes. Y bueno, también es un caso especial porque sabemos que hay hasta una oficina especial de migración, digamos, dedicada a la migración en la oficina del gobernador de California, ¿no? Entonces, bueno, hoy estamos viendo el problema del acceso a la salud, el racismo. Bueno, hemos visto en estos días cosas atroces del racismo, particularmente el tema, pues, de las marchas y las protestas en torno a la muerte en manos de un policía, también de poblaciones pues, que son extranjeras, y esto es muy importante, porque desde la llegada de Trump, es decir, el discurso importa,
importa mucho en el tema de migración en Estados Unidos. Desde la llegada de Trump ha habido un aumento importante en los delitos, en los crímenes de odio basados en la raza, basados en la etnia. Ha habido un aumento de más del 18% desde la llegada de Trump y de manera particular en latinos. Entonces sí hay una conexión entre el lenguaje y lo que sucede, y ahí es donde también quiero hablar de la otra dimensión, es decir, están estos migrantes indocumentados que no van a tener acceso a ningún apoyo, que se están quedando el 49% de ellos sin sus trabajos, que la están pasando difícil, ¿no? Y que muchos de los que sí están trabajando, pues no tendrían acceso en caso de enfermar o la tendrían más difícil porque no tienen papeles. Pero también, por el otro lado, el acceso de estas personas y la discriminación que se ha dado en hospitales, ¿no? Pues también es importante. Digo, yo conozco a muchos en la comunidad mexicana en Nueva York y mucha gente, la verdad, ha muerto en sus casas sin ni siquiera acercarse al hospital por miedo. Y eso viene de antes del COVID. Recordemos que hace algunos meses la Suprema Corte le permite a Trump que justamente, incluso aquellos que tienen visas, pues que se les observe si utilizaron de más el sistema y en caso de que así sea, no se les renueve esas visas que ya tengan, ¿no? Entonces eso creo que es parte importante de la reflexión. Digo, no voy a entrar mucho en detalle, pero al final pues hay esa parte. Por el otro lado tenemos a los que están en centros de detención. Recordemos que hay 38 mil personas que están en los 65 centros de detención migratoria en Estados Unidos, que los tiene la policía del ICE o la policía encargada del tema de estas detenciones migratorias. Y aquí hay un tema muy importante relacionado con el número de pruebas también que veíamos antes. Es decir, en estos centros se han liberado de 38,000 únicamente ha habido liberación alrededor de 600, 700 personas que por sus condiciones de vulnerabilidad se tomaron otros métodos de seguimiento y se les dejó en libertad. Pero también hay un importante número de contagios, es decir, para el 1 de marzo teníamos reportados 0 contagios, para el 1 de mayo ya teníamos 500 contagios y hoy ya hay más de 1,200 contagios en estos centros, pero hay que decir algo, únicamente se han realizado en estos 65 centros 2,000 pruebas y de esas 2,000 pruebas hay 2,200 pruebas más o menos, la mitad han dado positivo. Entonces ahí probablemente hay mucho más contagios que no estamos identificando y otra vez pues pareciera que ese tema pues no es muy relevante en la coyuntura estadounidense de salud pública que hoy tienen, siempre queda más relegado estas poblaciones por sus condiciones y recordemos también que solamente el 5% de estas personas deportadas que antes estuvieron en los centros de detención cometieron un delito o un crimen grave, el resto son faltas administrativas. Entonces también creo que eso es importante nada más mencionarlo y dejarlo sobre la mesa, incluso ya hay algunos contagios en el propio ICE, en los agentes del ICE, por todo esto que ha sucedido, pero algo importante, si lo vemos en las cifras, por ahí hay una lámina de cifras más adelante, si vemos en las cifras, seguimos viendo que hay durante febrero, marzo y abril, febrero y marzo sobre todo, aquí esta es la lámina de la que hablo, pues todavía hay bastantes detenciones, ¿no? En Estados Unidos en tiempo de COVID. Es apenas en abril que empiezan a disminuir de forma más importante y bueno, ya también mayo lo están haciendo por los contagios que ya han tenido por allá. Luego los migrantes en tránsito y Remain in Mexico, este programa Permanece en México, creo que también es muy importante analizar desde esta perspectiva de justicia, porque al final del día, a través de un acuerdo que pues no tiene ningún marco legal adecuado, es decir, es violatorio a los principios internacionales del refugio y también a la normativa estadounidense en este tema, pues de todas formas México y Estados Unidos hace más de un año y medio ya casi, hicieron un acuerdo para que las personas que quisieran solicitar el asilo en Estados Unidos se esperen en 6 puntos del lado mexicano, en 6 estados, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, etcétera. Y en estos 6 puntos, pues ya hay más de 60,000 personas varadas porque ha sido muy tardado el proceso y hay que recordar que además Trump lo primero que canceló con el coronavirus fue el 18 de marzo cerró la puerta a todos los solicitantes de asilo. Entonces, y incluso primero el acuerdo era para centroamericanos que esperaran todo el proceso de asilo en México
mientras que Estados Unidos decidía si les daba o no esa figura. Esto ha durado casi para muchos más de un año, muchos han regresado a sus países por lo tardado de los procesos, otros pues se han quedado ahí en México varados en distintas partes, otros han cruzado de forma ilegal, los que han podido, y en fin, pero todo ha sido también, digamos, violando el debido proceso de estas personas, porque no han tenido ni siquiera acceso a juicios adecuados, muchas veces se les avisa muy poco antes de sus juicios, y bueno, ahora peor, porque ya no solamente son centroamericanos, sino también han mandado ya brasileños y todo lo que se les ocurre, porque pues les salió muy costo efectiva esta política a Estados Unidos. Pero eso deja, o pone, y estamos en conjunto con varias organizaciones en Estados Unidos, haciendo una demanda colectiva de que el acuerdo que Trump hizo con México dejó pues en mayor vulnerabilidad ante el COVID a estas personas que viven en campamentos o en albergues en situación insalubre, con poco acceso a medidas de higiene, y también que muchas veces pues en mucha proximidad, y eso pues no, eso no permite, esta proximidad no permite hacer ni una sana distancia, ni un eventual confinamiento o autocuarentena para aquel que tenga síntomas, y esto pues se puede dar en un contagio amplio, como ya lo hemos visto en estos centros. Y ahí nada más me conecto con el tema de la deportación, en donde también se ha aprovechado la situación para deportar de forma expedita, sin seguir el debido proceso, a muchas personas centroamericanas y mexicanas, y bueno, también ha habido muchas quejas de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, y menos en México, pero sí en esos países, de que los aviones con deportados venían con la mitad contagiados. Entonces también ahí ese es otro tema de cómo se están dando las cosas con estas poblaciones. Y luego también, y repito, violando el derecho de estas personas a seguir un proceso, es decir, los agarran y los deportan de forma inmediata. Y aquí hay algo más delicado, con los niños migrantes también está sucediendo esta figura cuando hay normativas y leyes en Estados Unidos que normalmente no permiten que eso suceda. Hoy estamos viendo que sucede en la era Trump y con el pretexto de COVID, y ese es el pretexto que ha dado Trump también cuando se le han hecho reclamos por este tipo de deportaciones, que es por salvaguardar la salud pública de Estados Unidos, y por eso sí se pueden hacer estas deportaciones. Entonces sí hay un tema ahí importante en este sentido. Y solamente en este tema también de deportación y retorno, hay un tema que queda en medio, que es la recepción. México al final tiene todas las caras de la migración, somos un país de expulsión, un país de recepción, un país cada vez más de tránsito, más bien, cada vez más de recepción. El tránsito se convierte en recepción por todas estas condiciones que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa, y también cada vez más de retorno. Es decir, hoy son más mexicanos los que regresan, ¿no?, tanto en deportación como en forma voluntaria, que los que se van. Entonces ahí hay ciertos retos importantes, sobre todo el reto que de transición a recepción, pues ha puesto sobre la mesa también muchas dificultades para el Estado mexicano, porque pasamos de tener pues 4,000 solicitudes de refugio hace apenas 4 años, ¿no?, a tener pues creo más de 60,000 el año pasado, más de 80,000, yo creo que cerraremos este año, y bueno, y más con estas políticas de permanencia en México, etcétera, ¿no? Luego tenemos la condición del desplazamiento interno, muchas veces por temas de violencia también en nuestro país, y en el tema que ya mencionaba, muy delicado, que es la niñez migrante. Y aquí solamente recordar, aquí hay algunas láminas con información que las voy a dejar ahí solo para entender cuáles son las entidades con mayor número de migrantes en Estados Unidos. Hoy en día es la Ciudad de México el principal, digamos, emisor de migrantes de Estados Unidos, seguida de Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Puebla, y bueno, otros estados lo han sido también en el pasado, y bueno, esto también reconecta mucho con el tiempo del COVID, un dato que daba el presidente, que pues no tiene que ver con su gestión, pero que él lo presumía, ¿no?, que era el tema de las remesas, ¿no?, que fue históricamente el mes con más remesas, 4,000 millones de dólares, y eso tiene que ver más bien con lo que está sucediendo en México también. De otro lado, si ellos están perdiendo el empleo y la tienen difícil, pues saben que su familia en México la tiene aún peor, entonces están haciendo un esfuerzo adicional por enviar también estas remesas a nuestro país. Recordemos que los mexicanos envían menos del 14% de su ingreso mensual normalmente en estas remesas, entonces si hay un esfuerzo por mandar
un poco más para pues subsanar todas las pérdidas que sus familias con el cierre y el confinamiento están teniendo. Y solo para poner en perspectiva que digo, todas estas injusticias que se dan y todo este racismo, segregación, etcétera, que a veces tienen nuestros migrantes, pues no deja ver muchas veces que el 8% del PIB pues también corresponde a toda esa migración mexicana, que muchos de nuestros migrantes también trabajan en temas de servicio, de construcción, de mantenimiento, etcétera, que hoy pues son los sectores más afectados y que también el tema de los mexicanos y de los jóvenes dreamers o soñadores, que de los 800,000, pues se calcula que el 70% son mexicanos, son jóvenes nacidos en México, pero que desde muy pequeños se los llevaron sus padres a Estados Unidos, y bueno, hoy están muchos de ellos en la primera línea de batalla, trabajando como enfermeros, como médicos, como en distintas posiciones del sector salud. Y ahí hay un dato importante, hay 2.6 millones de personas no mexicanas, extranjeras, migrantes, que forman parte del sector salud hoy en Estados Unidos, lo que significa un 17% de este sector, que no es menor en un momento como el que se está viviendo por allá, de una necesidad importante de estos recursos humanos, y muchos de estos 2.6 millones trabajan también en las tareas básicas de cuidado, de enfermería, en los hogares, etcétera, relacionados con la salud pública. Entonces, creo que eso, pues, nada más es dejar un poquito sobre la mesa estas injusticias. En el caso de México, pues, tenemos un reto también muy importante, sabemos, en la anterior, si quieres, ahí. En el caso de México, tenemos un reto muy importante. La migración al final ha sido este tránsito de Centroamérica hacia Estados Unidos, pues México ha sido un lugar de paso por mucho tiempo. Sin embargo, sí ha habido retos, ha ido cambiando un poco la dimensión del reto y de alguna forma el frente de este reto, ya que con los cambios que Donald Trump puso en marcha desde su llegada, Obama también deportó a muchísimos mexicanos, más de 3 millones, se le llamaba el deportador en jefe. Sin embargo, sí había condiciones distintas. Por ejemplo, una de ellas es el tema de muchas de las deportaciones de Obama, más del 80%, eran deportaciones fronterizas, aquellos que en el intento de entrar los regresaban, mientras que con Trump vemos un incremento de más del 40% de deportaciones tierra adentro, gente con más arraigo, más familia, más tiempo en Estados Unidos, y al mismo tiempo, pues todo este tema de, pues los centroamericanos se queden en el lado mexicano. Es una especie de tercer país seguro, pues de facto, ¿no? Claro, no es tercer país seguro por algunas cuestiones ahí de definición, pero finalmente se quedan muchos en México. Y pues también Human Rights Watch ya ha probado cómo tampoco en nuestro país estas personas tienen las condiciones adecuadas, y en razón de eso es que se han hecho estas demandas colectivas que les digo en Estados Unidos, para mostrar que haberlos dejado a muchos de ellos en la frontera, pues hoy los pone en mayor riesgo, y exigiéndole recursos también a Estados Unidos para atender estos campamentos de migrantes centroamericanos. Muchos también están atorados en la frontera sur. También México tuvo que liberar a muchos de estos migrantes después de varias exigencias, incluso algo que marca un precedente importante en México. Hubo un par de jueces que también dictaminaron al INAMI liberar a estos migrantes y dar cuenta de las condiciones que tenían con todo el tema del COVID en sus centros de detención, en sus centros migratorios, estaciones migratorias se llaman, del Instituto Nacional de Migración. Entonces, bueno, el reto no es menor, hoy hay un problema incluso de recursos para estos temas, y pues también vemos en el caso de Estados Unidos también hay una reducción de fondos en los 50 consulados, que pues hoy podrían también ayudar a través, y creo que están haciendo el intento también de hacerlo, pero sin muchos recursos, con las ventanillas de salud que hay en los 50 consulados para ese acceso también a los indocumentados en ciertos lugares donde ellos ya tienen acuerdos. Y luego finalmente, y con esto termino para ya la discusión, dos poblaciones más que quiero mencionar en vulnerabilidad con el COVID. Por un lado, pues el tema es la siguiente lámina, ¿no? La violencia contra la mujer, que pues hemos visto que en todo el mundo el tema del confinamiento al final pues sí ha hecho que muchas víctimas tengan que convivir con sus agresores, ¿no? Y las mujeres también migrantes, y aquí hay que mencionarlo, refugiadas, solicitantes de asilo y retornados, pues pueden enfrentar mayores riesgos de ser agredidas física y psicológica y sexualmente, y también con estos pretextos de COVID, pues puede esto también incrementarse. Y en el tema de los hogares, como
las mujeres pues están teniendo un incremento de estas violencias por la presión económica, etcétera, por el estar encerrados. Entonces vemos cómo hay estas expresiones de violencia que probablemente en muchos hogares ya se daban y solo se hacen más fuertes, ¿no? Pero en otros también empiezan a aparecer. Veíamos el tema de las llamadas, que bueno, fue muy polémico, pero no solo son las llamadas, y ahí hay un tema, efectivamente, las llamadas al 911, muchas son falsas de estas llamadas por todos los delitos, no por el delito de violencia de género. Sin embargo, las que contabiliza el sistema de seguridad pública, es decir, este franco aumento que vemos en los meses de marzo y abril, ¿no? De 155 mujeres llamando cada hora durante marzo y 125 mujeres cada hora durante abril a pedir auxilio por violencia en el hogar, por violencia familiar y de género. Son 6 tipos de violencia de género que se pueden reportar en el 911, son reales, es decir, todas las que fueron falsas ya se limpian antes de subir la estadística al sistema. Entonces, ahí el dato que les faltó darle al presidente. Y además, como decía, no solo son las llamadas, pues hemos visto también un 25% de aumento en la apertura de carpetas de investigación por este delito en las fiscalías estatales y más de un 77% de aumento en las personas que quieren acceder a los refugios, a la red de refugios para personas que tienen violencia familiar, entonces que acoge tanto a mujeres como a niños. Entonces, ahí hay mucho también que hacer desde esta perspectiva de la no violencia. Y finalmente, solo quiero tocar el tema de la que siguiente lámina, que es la última, que es la población en reclusión. Y también ahí pues hay retos muy importantes, ¿no? Los derechos humanos versus el castigo, ¿no? Muchas veces tenemos pues esta idea en nuestra cabeza y desgraciadamente el sistema penitenciario en México la tiene, ¿no? Que es el castigo, lo que va a reinsertar a una persona y eso pues lejos de reinsertar genera más rencor, más odio y solo salen peores personas de las que entraron. Entonces esto pues es un tema en México y pues hay que recordar que el derecho que pierden estas personas es el derecho a la libertad, pero no así el resto de sus derechos que muchas veces se ven mermados al estar en reclusión. Y bueno, hoy en COVID, otra vez, al ser una población que está en cercana proximidad, recordemos que uno de los grandes problemas de México, pues es la sobrepoblación en estos sitios, pues otra vez un contagio puede ser fatal en estos lugares, por lo que se han tomado muchas medidas, sobre todo en la visita familiar, y eso afecta psicológicamente a estas personas emocionalmente. Yo trabajo en cárceles mucho, y bueno, ahorita como ya había recibido muchas llamadas de desesperación a la hora de hacer las llamadas familiares en los fines de semana, lo que logré ahorita negociar con el sistema, ¿no? En donde estoy trabajando, pues es conectarme, por eso después de esta reunión me tengo que conectar, es conectarme en línea ya con los presos, con los privados de la libertad, para poder trabajar con ellos, tanto deporte, estamos trabajando 3 veces a la semana box, con boxeadores famosos, campeones que se conectan conmigo, a que ellos pues ahora sí que saquen toda esa adrenalina, y por el otro lado nos conectamos también una vez a la semana, ahorita normalmente lo hacemos también 2 veces, pero pues ahorita en línea una vez, que me toca el día de hoy, con atención psicoemocional, con terapia cognitivo-conductual, pues que es un poco compleja en línea, pero que la estamos haciendo, y con algunas pláticas también para pues mantenerlos ahora sí que en mejor ánimo, porque eso también genera ciertas violencias al interior de las prisiones, pero hay un tema en los contagios, aún así ha habido contagios, se han ido incrementando, y esto es porque pues al final es un sistema, hay muchos, los custodios son los que pues han traído también muchas de estas infecciones, porque al final es una persona vulnerable, el custodio también, digo, ganan poco, también están ciertamente en reclusión, viven ahí al lado en cuartos que no quisieran ustedes verlos, en fin, entonces toda esa situación también conlleva a que lleven estas infecciones a la cárcel, también los que hacen la comida, todos los servicios, pues es gente que se está moviendo y que pues no necesariamente tiene coche o tiene una forma fácil de moverse, entonces todo esto pues incrementa ciertos riesgos, sin embargo no puedes dejar sin custodios la cárcel, ¿no? Entonces sí hay varios, digamos, dilemas y discusiones a realizar, el tema de la ley de amnistía, también tan novedosa, pero que tampoco pues ha sido explotada para liberar a aquellos que se pudieran liberar a través de esta ley, ¿no? Porque ni siquiera se ha formado ahí el consejo que se tiene que formar para tomar estas decisiones, y finalmente pues todo el contexto y los contagios y el acceso a la salud que muchas veces de esta población pues es muy limitado, como les digo,
todos sus derechos se ven mermados una vez que entran en reclusión, a pesar de que la ley marca que únicamente es el derecho a la libertad, y que a pesar de que pues eso no lleva a ningún lado, porque pues los mejores sistemas, digamos, en el mundo, donde la gente, es decir, ¿cómo se mide esto? Pues que aquellos que salen no vuelvan a ingresar en prisión, los mejores son los sistemas nórdicos, y todo el sistema es un sistema que busca pues generar habilidades para la vida, desarrollar ciertas habilidades en estas personas, en mejorar el tema de cómo manejar sus emociones, etcétera. Yo hago algunos talleres del perdón, que es el analizar todas las emociones del pasado adelante, etcétera, y eso es fundamental para que alguien pueda empezar su proceso de reinserción y realmente cambiar las cosas. De eso aquí todavía pues desgraciadamente no existe en muchos lugares, y bueno, eso hace más compleja hoy la situación también de estas personas que están privadas de la libertad en México y en el mundo. Bueno, con esto me gustaría cerrar más bien para comentarios. Hay muchos temas que me faltaron ahondar, pero pues creo que sí es una pasadita rápido de los retos que estas poblaciones en vulnerabilidad tienen, y de la necesidad de discutir estos temas desde esta perspectiva también. Gracias. Muchísimas gracias, Eunice. Un tema amplísimo, y pues se abre la discusión si alguien quiere tomar la palabra. Sí. Felicidades, Eunice. Gracias. Gracias, Eunice. Si alguien quiere tomar la palabra, sí, Asunción, ¿no? Estoy felicitando por ahora, y bueno, me llamó muchísimo la atención, y te felicito más, bueno, aparte del problema que nos presentas, pero lo que estás haciendo en reclusorios me parece increíble, digno de verdad de muchísima admiración y aplauso, porque qué importante que esta población esté atendida en eso tan importante, ¿no? Bueno, lo digo porque fue lo último que dijiste, pero todo lo anterior también me parece que ha sido muy importante. Pero felicidades, de verdad, qué bien. Eunice, ¿tú crees que habría algo que el Colegio de Bioética pudiera hacer en este tema, en particular en México, con pues con estas poblaciones vulnerables, de mujeres, de reclusos y de migrantes? ¿Podríamos hacer algo? Pues mira, yo creo que es importante hacer este análisis desde, yo creo que los principios también bioéticos, para entender, por ejemplo, para mí algo muy difícil, todavía en el tema de migrantes, al menos en el discurso público es más aceptado, ¿no? No se cumple en la normativa ni en la política pública todavía con ese acceso, esa justicia que se tiene que tener, y esa empatía. Sin embargo, bueno, todavía está un poco más en el tema. Sin embargo, en otros lugares, por ejemplo, yo ayer casi me ponía a llorar, ¿no? Cuando veía los comentarios, justo había una nota del Universal que decía que aumentan los contagios en el sistema penitenciario. Y además de que la nota, pues qué horror que estén aumentando, y me preocupó, lo que más se me hizo horrible, la verdad, son los comentarios que la gente ponía a eso. Ay, qué bueno, que se mueran y no sé qué, pues esos, ¿quién se preocupa por esos? Entonces, también creo que visibilizar los problemas puede ayudar. Muchas veces pensamos que ahí están los malos, terribles, la escoria de la sociedad, y es un reflejo de la sociedad misma, lo que hay en una prisión, y refiero a la sociedad misma en su conjunto. Y muchas de las personas con las que a mí me ha tocado convivir en prisión, muchos de ellos, la verdad, ni culpables son. O sea, está gente pobre a veces en las cárceles que no tuvo ni cómo defenderse. O sea, yo sí tengo cada caso que bueno, ahí estamos tratando de ayudar también, pero gente que se pasa 12 años en la cárcel sin haber cometido un delito, ¿no? Porque pues simplemente no tuvo dinero, no se defendió de la forma adecuada, en fin. Entonces, hay mucha situación, hay otros que sí, incluso el que sí cometió un delito, y eso es lo que yo insisto mucho, algo que no vemos desde afuera, es que el que tener mejores cárceles es para el bien de nosotros también afuera, porque eso significa que esa persona el día que salga no va a volver a dañar a la sociedad. Entonces, si lo queremos ver de una forma utilitaria para la sociedad, pues también, pero tampoco hay ese parámetro, y pues no reditúa políticamente. Entonces es difícil que un gobernador o que alguien quiera meterse a estos temas de reinserción, pero creo que los tres temas, el tema de violencia de género, el tema en cárceles y el de migración, pues la visibilidad desde un análisis y una perspectiva que ponga, digamos,
y ahonde en los temas de la justicia, de la no violencia, de la autonomía, etcétera, en estas poblaciones y el acceso, creo que puede ser importante, ¿no? Y si yo le doy una vuelta y si encuentro algo, seguramente pues sí se podrá hacer algo también importante. En el de violencia de mujer creo que también hay temas importantes. Por ejemplo, yo creo que algunas de ustedes, si pudieran voluntariamente de pronto regalar un poco de su tiempo, podrían dar algún taller. Yo doy talleres todas las semanas, todos los días, a, por ejemplo, los DIFs estatales, a redes de mujeres a nivel comunitario, y creo que la reflexión conjunta también podría ayudar a dar mejores consejos. La semana pasada tuve una conexión con pues más de 100 municipios en Oaxaca para darles un taller cómo prevenir violencia de género, qué podemos hacer, cómo reportar mejor, cómo unirlo del 911 con una acción realmente en tierra, con la policía de género, etcétera. Y pues salían preguntas que la verdad sí son retos importantes. Decía gente, oye, en mi municipio es normal que regales y vendas a las niñas y a las mujeres, porque eso es parte de nuestros usos y costumbres. ¿Cómo hacemos? Entonces, ese tipo de reflexiones creo que se tiene que ahondar y brindar soluciones. Y bueno, creo que hay mucho que hacer. Si quieren ya, ahí lo podemos ver ya de forma individual quien esté interesado. Y pues con mucho gusto siempre hay algo que puedan aportar. Si nos pudieras compartir por correo electrónico los sitios en donde tú tienes estos talleres y demás, me encantaría que pudiéramos tener acceso. Julieta había pedido la palabra, luego Paulina y después Arnoldo. Sí, y antes de seguir, no sé si también para el público que te sigue, Eunice, pueda decir cómo contribuir también. Tú eres una miembro del colegio desde hace un par de años y creo que la función social que realizas es súper importante, sobre todo hablando de que las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad no tienen acceso ni siquiera a estos medios digitales. Vaya, ya estamos en un privilegio, entonces también me encantaría y muchas felicidades, te agradezco infinitamente. Pues mira, solo de forma rápida, quien nos vea, si alguien está interesado, que me contacte por mis redes sociales, ahí en Twitter, Facebook, estoy en todas partes, y siempre hay algo que se puede hacer. Mira, yo a todos los que se me han acercado busco la forma. Yo, como algunos de ustedes saben, pues incluso en Ciudad Perdida, en Tacubaya, en Tepito, he trabajado mucho con niños para dar a lo mejor un role model, un modelo a seguir distinto. Entonces he llevado chefs, he llevado científicos mexicanos, ¿no? El científico mexicano que estuvo involucrado en el descubrimiento del bosón de Higgs, pues me fue a dar una semana de talleres a Ciudad Perdida cuando vino de vacaciones a México, y entonces a la semana estos chavitos todos querían ser científicos. Entonces, en fin, siempre hay algo, creo, que se puede hacer en diferentes trincheras, en diferentes lugares. Ustedes ya saben el diseñador de modas que trajimos a Tepito para armar esta colección que se llama, si no es de Tepito, es pirata, y que también pueden, pues todos los que nos escuchen, comprar sus playeras y ayudar también al barrio de esta forma. Estas son mujeres, también un colectivo de mujeres, donde pues sí, nos basamos, trajimos este diseñador de modas de Nueva York, y pues vino, dio un recorrido en el barrio, y a partir de eso es que diseñó una colección que se llama Resiste, y justo toma muchas cosas de Tepito. Una de las playeras que traigo yo en mi foto a veces dice cabrona, pero es por las 7 cabronas de Tepito, que es todo un matriarcado ese barrio. Y bueno, hay otras, Barrio Bravo, hay barrios, están muy bonitas. Este diseñador es muy talentoso, Ricardo Seco, y las presentamos en el Fashion Week de Nueva York, y a partir de eso la marca, si no es de Tepito, es pirata, que la registramos y todo, pues ha tenido mucha compra y mucha gente que quiere apoyar a estos grupos. Son grupos de gente en Tepito, muchos jóvenes en conflicto con la ley. Es un barrio que junta mucha gente que estuvo en prisión y pues muchas veces no tienen una oportunidad de reinsertarse, y tratamos a través de estos proyectos de hacerlo. Entonces, nada más es como un ejemplo de, pues hay muchas formas de hacerlo desde donde estemos, ¿no? Mil gracias, Eunice, mi admiración y respeto. Julieta. Pues, ¿qué tal a todos, Eunice? La verdad, felicidades. Un tema que la verdad manejas muy bien y que le das este toque con COVID. Padrísimo, nos dejas muchos dilemas. Y una pregunta que me surge, ya lo tocaste casi al final, los que están privados de su libertad, en caso de que lleguen a presentar síntomas o realmente ya infectarse por COVID, ¿dónde están recibiendo atención? Yo sé que son distintos centros, pero si nos pudieras decir cómo y si sí están recibiendo atención. Y felicidades, muchísimas gracias.
Pues mira, de manera particular conozco el caso del Estado de México porque ahí son las cárceles que yo trabajo y sí ha habido contagios, incluso ha habido muertos, hay que decirlo, ¿eh? Ha habido muertos y repito, no solo son los privados de la libertad, hay que hablar de todo el sistema, del sistema penitenciario, porque los custodios también es gente en vulnerabilidad. Repito, es gente que no gana, la verdad, mucho dinero para el trabajo que tiene, que muchas veces están privados de su libertad también porque pues viven ahí en estos lugares un poco confinados, pero al mismo tiempo también salen y sus casas no están cerca de donde trabajan, en fin. Entonces, por eso ha habido contagios y muertes en ambas poblaciones. En el Estado de México, a la hora que hay un contagio, ya tienen, sobre todo en los que hay mucha sobrepoblación, tienen ya un lugar de aislamiento, porque pues si no vieron que puede ser fatal, pero creo que sí es uno de los estados mejorcitos. O sea, ellos empezaron, algo que me parece gravísimo, ellos empezaron con protocolos, 6 protocolos que sacó la ONU desde el inicio, UNODC sacó 6 protocolos, los empezaron a implementar en el Estado de México. Pero, por ejemplo, el sistema federal, el protocolo que mandó a todas las cárceles del país, lo sacaron hace 2 semanas. O sea, no, se aventaron 3 meses sin protocolo. Entonces creo que debe haber lugares donde esté peor y ni siquiera estamos enterados. Aquí, cuando se enteran, los llevan al hospital, lo aíslan, etcétera, porque pues ya tuvieron varios sustos ahí, ¿no? Muchas gracias. Paulina había pedido la palabra. Pau. Si no, Arnoldo. Sí, yo nada más agradecer y felicitar, ya respondió en otra intervención lo que quería preguntar. Gracias, Pau. Arnoldo. Bueno, yo me sumo a las felicitaciones y también agrego una dosis de admiración para ti, Eunice, y un par de comentarios sencillos. No sé para quién trabajas, absurdo, pero te pregunto, ¿para quién trabajas? ¿En qué organización estás? Es la primera pregunta sencilla. La segunda es, ¿cómo harías un juicio, lo más neutral, como tú eres, ético, de lo que ha sucedido con el año y medio, pronto 2 años, del actual gobierno en relación a los temas que tú tratas? Y un punto más, tú estás en contacto con Saskia Niño de Rivero, conoces el trabajo que ella hace, si lo conoces, cómo lo valoras, trabaja en situaciones similares a la tuya, Eunice, y gracias otra vez por la lección que nos das. No, muchas gracias. Yo trabajo en 2 organizaciones, básicamente, Agenda Migrante, que es una coalición de organizaciones que coordino yo, que tenemos pues, a más de 50 aliados en México y en Estados Unidos, que es con la coalición que estamos haciendo este seminario que les comentaba en Harvard, y eso es mucho traer a la mesa al político, al legislador, al migrante y a la ONG, para tomar pues, ciertas decisiones y obligar de alguna forma que sí se hagan cosas más prácticas. Y ha funcionado en el pasado. Así cambiamos la ley de educación en su momento para la revalidación de estudios, que era prácticamente imposible, y pues de esta forma, habiendo llevado a los legisladores, citaron luego al secretario de Educación y se cambió. No era un tema nuevo que yo traje, todo mundo lo traía, sin embargo, sí fue nuevo traerlos a la mesa juntos y comprometerlos a hacer el cambio finalmente. Así también se dio el recurso, por ejemplo, del INE, que iba a haber una construcción de un edificio, y después de uno de los foros de Agenda Migrante, que fue igual con todas estas partes que te comento, pues entonces ese foro fue principalmente con indocumentados, tenía más de 100 indocumentados ahí, con los cónsules, con la gente de gobierno y con medios de comunicación que me ayudaron mucho. Y entonces lo que hicimos es, después de eso, el dinero del INE se donó para la defensa de los migrantes en los 50 consulados porque no había ningún recurso. Desgraciadamente, eso sucedió cuando fue el foro y luego ya no lo planearon y no hay ese recurso extraordinario para la defensa migrante, y eso es Agenda Migrante. Y luego soy consultora, ¿no? Internacional, trabajo con, por ejemplo, Smart Cities a nivel internacional, que es una asociación para temas de resiliencia, prevención de violencia. Yo sobre todo, son ciudades inteligentes, yo llevo la parte de seguridad, y luego tengo una red desde hace ya 10 años que se llama Viral, es una red de jóvenes en todo el país, que lo que hace es pues, impulsar a los jóvenes a que de forma voluntaria trabajen estos temas de prevención del delito, llevarlos a cárceles, llevarlos a colonias difíciles, a trabajar en esto. La característica de la red es que sea algo partícipe, no sea nada más algo
que yo digo que lo hago, pero no voy al lugar, porque hay muchos expertos en seguridad y esto que lo hacen desde su escritorio y está muy bien, pero es otra cosa. Nosotros lo que hacemos en esta red es gente que tiene que ir al territorio, esa es la característica principal, y bueno, trabajo con varios gobiernos a nivel estatal, a nivel municipal, en estas capacitaciones que ya mencionábamos y en diseñar algunos proyectos de prevención del delito para ellos. Sí conozco a Saskia muy bien, es una gran amiga, trabajamos juntas también en Gobernación, yo era encargada de la subsecretaría de Prevención, y ella estaba en SENACE, en secuestro, con Renato Sales. De hecho, con Saskia hicimos un estudio muy interesante, y por eso ella sale también de SENACE y ya se mete a Reinserta al 100%, y ese es un estudio muy interesante a discutir, que es qué había en la mente de los secuestradores, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de prevención, entonces fuimos a diferentes cárceles a entrevistar a los secuestradores pues, más conocidos, Caletri, Mochorejas, entre otros, grandes secuestradores, pero para ver el patrón de dónde podíamos entrar con la prevención, cuáles eran sus mecanismos de reclutamiento, cuáles eran pues las cosas que a nivel emocional y mental y psicológico, pues de alguna forma jugaban un papel para meterse o no. Y ahí, bueno, otro día podemos platicar de eso, lo que salió de ese estudio súper interesante, ¿no? Cómo incluso algunos decían que pues, los nuevos secuestradores no eran tan profesionales como ellos, entonces su primer delito era el secuestro, mientras que en otros era progresivo, primero robaron coches, tal, hasta ser el gran secuestrador, entonces que lo hacían más violento, en fin. Entonces hay muchas cosas, sí he trabajado algunas cosas con Saskia, hemos hecho cosas juntas, pero hay una diferencia aquí en algunas cosas que hacemos. Saskia trabaja mucho con adolescentes en conflicto con la ley, yo también lo hago, yo también mucho en pandillas afuera con estos niños, ella lo hace dentro de los centros, y trabaja mucho con mujeres y con los niños que nacen en prisión, por ejemplo. Ella tiene un trabajo muy importante en eso, y hay algo con lo que ninguna organización quiere trabajar, y por eso decidí hacerlo yo, que es con adultos. Nadie quiere trabajar con hombres adultos en prisiones. Entonces, eso sí, incluso yo en algún momento le propuse a Saskia hacer algo, pero ella no está dedicada a esa población. Entonces, por eso, como vi que nadie quería trabajar con los adultos hombres, es una población que yo decidí meterme, porque creo que también hay un trabajo que hacer ahí y pues que nadie los está atendiendo. Siempre es más, las pocas organizaciones que hay, porque tampoco somos tantas, se van con mujeres y con adolescentes, pues por un tema quizá obvio, pero yo creo que hay un trabajo muy importante que hacer también con los hombres, porque también salen, es decir, la gente en reclusión no es que se va a quedar ahí, se va a morir ahí, ni nada. O sea, en un punto de vista también, digamos, pensando en la sociedad, es gente que va a salir, y hay muchos hombres jóvenes hoy en prisión, pues ese es el principal víctima y victimario de muchos de los delitos. Y ya para terminar, el tema de cómo veo mis temas con este gobierno, pues como ustedes saben, yo inicié siendo secretaria ejecutiva adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con una gran ilusión de que pues ahora sí le fueran a las causas que generan los fenómenos de violencia y delito, que es muchos de estos determinantes que estamos hablando. Esa es la verdadera causa, y no que la persona nace siendo delincuente, por ejemplo. Sin embargo, creo que a pesar de estar en el discurso, no está en las políticas públicas ya bien de fondo, porque del dicho al hecho pues hay un trecho enorme. Hacer esto es complicadísimo, trabajar en la calle estos temas de verdad sí tiene retos mayores. Entonces no se requiere solo, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro escribió un artículo en Nexos de eso, no solamente es dar la beca, está muy padre, qué bueno que hoy haya recursos que antes no había, pero se requiere para tú sacar de una pandilla o al que está en más riesgo de sí caer en la delincuencia, pues es más allá de un recurso monetario, requiere recursos humanos especializados que vayan por ellos, ¿no? Que realmente sepan cómo darles identidad, pertenencia a sus proyectos, y entonces sí ahí te sirve ese dinero que están poniendo, ¿no? Pero de otra forma, pues se vuelve muy complicado. Y en el tema migratorio, pues creo que a pesar de que había un discurso también distinto, al final primero se dieron muchas visas humanitarias, creo que más de las que se tenían que dar. No es a todos o a ninguno, hay que hacer un análisis profundo, y eso no se hizo al principio, pero tampoco después cuando sale la secretaria a decir, les aviso que no va a haber ninguna visa humanitaria. Tú no puedes saber eso antes de conocer un caso. Entonces creo que ahí ha habido muchos matices, muchos anuncios que no terminan por pasar. Entonces yo espero pues que en los próximos años estas dos políticas se consoliden. Está, pues creo que las bases de un gobierno de izquierda, pero no lo estamos viendo hoy en la implementación, y pues el COVID también viene a complicar mucho los presupuestos. ¿Y qué tan frecuente tienes insomnio? ¿Qué tan frecuente qué? ¿Tienes insomnio? Sí, mucho. Rafaela, adelante, por favor.
Muchas felicidades. Creo que nos despertaste en todas y todos las ganas de colaborar, de apoyar. Yo estoy pensando en varias maneras y varios conectes que puedo proveer, pero mi comentario iba dirigido como a una reflexión general. Como en estos tiempos de la pandemia, estas poblaciones vulnerables van adquiriendo una discriminación adicional. Es decir, el virus y el contagio y la posibilidad de ser contagiados y de ser portadores, en lugar de provocarnos una voluntad de intervención y de apoyar, se vuelven una discriminación adicional de estas poblaciones. Cosa que me parece gravísimo, es una reflexión que hago que creo que es muy parecida a lo que sucedió con el VIH-Sida. Es decir, en lugar de volverlas de entender que estas personas son aún más vulnerables por sus situaciones de hacinamiento, de determinantes sociales, de pobreza, de migración, de falta, se vuelven aún más discriminadas. Sí, pues creo que eso es parte del problema, ¿no? E incluso, como decíamos, pues hoy hasta, bueno, relacionado con toda la discusión de la guía bioética y todo esto, pues hoy el acceso a la salud, incluso, miren, en Estados Unidos, pues sí pueden ver, oye, pues este es migrante o no, sí, mejor darle al estadounidense la cama o el servicio o el acceso, ¿no? Además de otras cosas más complicadas, pero sí creo que el racismo en muchas de estas poblaciones, y en México también pasa muchísimo, puede hoy ser peor con lo que está pasando en estas personas. Por eso creo que merecen una reflexión doble, ¿no? Una visibilidad doble. Como les decía, ayer el mensaje, después en Twitter, cuando pusieron, el Universal sacó que subió el contagio en estas poblaciones, eran horribles los mensajes. También con algo muy polémico que sucedió fue con el presidente Bukele, ¿no? Que también sacó imágenes terribles de lo que estaba haciendo en las cárceles, que le cerró. O sea, eso es lo peor que puede, desde mi perspectiva, ser, y también le va a pegar a él, porque al final pues, la gente se vuelve loca. Imagínate si a los donde tenían los barrotes que apenas entraba el aire, les pone cemento para que ya sea un cuadro oscuro sin luz. Bueno, eso en la persona influye muchísimo en lo que hacen, en la manera de reaccionar, etcétera. Pero sí creo que a veces falta mucho más entendimiento público de estos temas. O sea, no son tan populares algunos de estos, y sí es importante entender el por qué se tiene que apoyar y ayudar a estas gentes, ¿no? Porque sí creo que tienen un mayor potencial de ser discriminados y afectados con el virus, ¿no? Con la pandemia y con la situación. Muchísimas gracias, Eunice. Creo que no hay más comentarios y nos dejas con una profunda reflexión a todos. Gustavo, Gustavo, levantó la mano. Sí. ¿Quién más? Gustavo. Ok. Y Juan, gracias. Eunice, alguna vez escuchando a Feggy Ostrowski, una plática que daba acerca de su trabajo que hace con presos y con gente que es psicópata, me da la impresión de que en realidad no hay mucho que hacer una vez que ya se ha diagnosticado que la gente tiene algún grado de psicopatía. ¿Sí? Ella explicaba como que la gente que sale incluso de la cárcel, pues van a ser reincidentes muy probablemente por la misma psicopatía que tienen, ¿no? Entonces, uno es qué tantos diagnósticos, qué tantos estudios se hacen de psicopatía para distinguir a aquellos presos que están ahí con ese cuadro de los que no, y qué tanto, en tu opinión, se puede hacer para reinsertar a la gente con psicopatía. Es una pregunta muy interesante y muy importante. Digo, yo no di el detalle de los programas que yo hago, pero parte importante de mi equipo, ¿no? En la cárcel, pues son psicólogas, ¿no? Sí tengo al menos 5 psicólogas por cárcel de lo que estamos haciendo. Y parte del programa RING, se llama mi programa RING, que es Boxeando por la Reinserción, y el otro se llama Knockout, No Tires la Toalla, ¿no? Que son más o menos, tienen el mismo objetivo. Tiene 3 partes cada programa, que es la parte deportiva,
porque sí es muy importante, por ejemplo, para reducción de adicciones, para todo el tema incluso emocional, es muy importante esa parte que saquen toda la energía y que se sientan importantes para algo, y más cuando pues ya les dan el primer premio, generar ciertos incentivos también es muy importante, que lo vean, que su familia vea que está haciendo otra cosa distinta, genera orgullo, genera dignidad, es dignificar un poquito esta población a través de buenos materiales, buenas cosas, que vayan campeones mundiales, todo eso dignifica mucho estas poblaciones. Y luego la otra parte, muy importante, las dos, una es la parte emocional, donde están las terapias cognitivo-conductuales y la atención psicológica individual, colectiva y familiar, y el tema del perdón, que es todo, son 12 sesiones de 4 horas para pues analizar justo, no tanto. O sea, para que ellos puedan empezar un perdón hacia adelante, tienen que hacerlo hacia atrás, porque ahí te das cuenta de sus historias de vida, digo, o sea, y te empiezan a sacar todo, ¿no? Pues es que yo en realidad odio a tal, entonces tiene que haber mucho perdón incluso de ellos hacia atrás, hay muchos padres tóxicos en las historias de estas personas, etcétera, ¿no? Entonces, en el tema de las psicopatías, parte del análisis que se hacen ciertas pruebas, una de ellas se llama Minnesota, entre otras que vamos sacando al inicio, hacemos una línea base. Este programa está evaluado experimentalmente, entonces lo hacemos con casos y controles para ver cómo funciona al final. Y luego le estamos dando seguimiento a los que salen de las cárceles, pero efectivamente hemos encontrado, en la cárcel hay de todo, están combinados el psicópata con el hay de todo combinadito. Entonces, sí hay algunos casos de psicopatías que hemos encontrado con las psicólogas. Es mucho más difícil trabajar la reinserción cuando ya hay una psicopatía, pero no es el general, ni es la mayoría tampoco de las personas, al menos con las que a mí me ha tocado trabajar, no es la mayoría, pero sí hay algunos cambios que se pueden hacer incluso con psicópatas. Es decir, al menos una reflexión de su situación, tal y como es. Digo, la psicóloga se sienta con ellos a explicarles de una forma medio didáctica que esto no conecta con esto, entonces tú no vas a sentir nada cuando pase esto. Entonces, al menos los hacen un poco más conscientes de la situación. Claro que requieres mucho más trabajo, ¿no? Mucho más de 1 año, mucho más de 2, ¿no? Yo creo, para poder atender a esas personas. Sí puedes hacer un cambio, no hablaría yo de un proceso de reinserción completo, pero sí puedes incidir de alguna forma en estas personas, y repito, no es la mayoría. Y en los otros sí hay muchas formas, como les digo, y tengo un libro de eso, se los puedo mandar a quien quieran, donde vienen estas evaluaciones experimentales y cuáles son los componentes que este tipo de programas logran cambiar. Y vienen los testimonios y vienen las evaluaciones de lo que logra cambiar en una persona, dignificarla, tomarle en cuenta el tema deportivo, el tema psicoemocional, el que pueda él identificar qué emoción siente. Muchas veces ni siquiera pueden, no, estoy enojado ya, y son groseros y ya, pero ahí dentro de ese enojo hay 25 tipos de sentimiento que se trabaja con ellos y para traducirlos a otros más positivos, ¿no? Entonces, pues hay mucho, pero sí es complejo las psicopatías. Gracias. Juan Antonio había pedido la palabra. Juan. Sí, ya muy brevemente, felicidades, Eunice, por todo lo que estás haciendo. Ya estamos sobre el tiempo, ya creo que no va a haber mucho tiempo para discutir estas cosas. Me interesa mucho lo que nos puedas compartir de documentos, el protocolo que mencionaste que se acaba de aprobar para tratar lo del COVID en las prisiones, todo esto, me interesa mucho conocer eso. Me interesa también conocer qué se está haciendo en los centros de detención de migrantes en México con el tema de COVID. Sí, cómo están los contagios ahí, qué se está haciendo, qué autoridades están manejando este tema ahí. Y soy muy consciente, y eso lo estoy trabajando yo con algunos grupos también de investigación, que el tema de creer que está muy extendido, que una persona privada de la libertad pierde además todos sus derechos, es un tema crucial que hay que trabajar precisamente para que la gente no crea que quien está sentenciado a prisión está sentenciado a sufrir humillaciones y todos los males que le deben pasar porque fue condenado a prisión. Y creo que ahí hay mucho que trabajar en la sociedad, en los expertos, en los mismos abogados, en los mismos políticos, de pensar que eso no debe ser así. Pero bueno, ya me callo porque ya estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias, muy interesante. Gracias, Juan. Sí. Gracias. Pues sí, ahí nada más yo agregaría una cosa, es que es incluso una reflexión de las instituciones, o sea, se tiene que visibilizar,
cuando yo estaba en el gobierno y jalaba todo, tenía, digamos, la facultad de jalar a las dependencias a que trabajaran ahí, nadie me hacía caso con las cárceles. No, pues están en la cárcel. Bueno, pues, ¿qué tiene? O sea, de todas formas tienes que venir y ver cómo mejoramos el tema de salud, educación, tal. Me costó mucho trabajo. La verdad, la estrategia que yo tomé en ese momento, un día que cuando un avión, cuando todavía existía la cárcel esta, la isla, Islas Marías, como todo el mundo tenía morbo de ir a Islas Marías, pues un día en uno de los aviones que iba a llevar las provisiones allá, pedí 25 asientos y subí a todos los de las dependencias federales, los responsables, los llevé allá, que vieran a las personas que entendieran el tema, y además pues nadie se podía escapar, porque pues quién se podía ir de Islas Marías, tuvieron que estar todo el día ahí, y eso, y así, solo así, identificándolo de viva voz y enfrente, es que logré meter a muchos que pensaban que no era parte de su trabajo, ¿no? Y lo mismo con el sector privado, con varias fundaciones, etcétera. Muchas veces lo que hace falta es acercarlos, que escuchen, que vean las historias de quién se trata, los que están ahí y qué es lo que han pasado, para entonces sí involucrarse y hacerlo realmente un tema de derechos más amplios, ¿no? Eunice, mil gracias. Creo que ha sido una extraordinaria sesión. Muchas felicidades por tu trabajo. Creo que todos quedamos con la pila bien cargada para tratar de hacer más en este terreno que está tan abandonado, tan poco visto socialmente. Y le quiero dar finalmente la palabra a Marichuy, que quiere darnos algún mensaje de despedida de la sesión. Marichuy, por favor. Bueno, pues muchas gracias otra vez, Eunice, y por ser, pues, esto que te caracteriza de preocuparte genuinamente por los grupos vulnerables y acceder a esta transmisión en vivo. Yo nada más quiero agradecer a todas y todos quienes nos siguieron en línea, en vivo, e invitarles al coloquio sobre COVID y bioética que está organizando su servidora y el doctor Gustavo Ortiz Millán. Será transmitido por los canales de YouTube en vivo del Instituto de Investigaciones Filosóficas y del Instituto de Investigaciones Jurídicas los días 24, 25 y 26 de junio. El programa será en breve publicado en nuestras redes y les hacemos una cordial invitación porque tendremos a la doctora Eunice Rendón, al doctor Juan Antonio Cruz Parcero, a la mayoría de los integrantes del Colegio de Bioética, ya que este coloquio está coorganizado con el Colegio de Bioética. Yo no sé si mi coordinador, que aparte es parte de un proyecto PAPIT de la UNAM, quiera mencionar algo. Gustavo, muchas gracias por la oportunidad de cerrar de esta manera, Pati, y infinitas gracias a ti, Eunice. Muchísimas gracias a todos. Solo añado que el coloquio es libre, puede asistir quien quiera, simplemente tiene que conectarse a YouTube. No se van a dar constancias de asistencia, por cierto. Muchísimas gracias y felicidades nuevamente, Eunice. Gracias. Bye. Gracias, adiós a todos, bye.